Ok, hermanos, bueno, muy buenas noches. Estamos agradecidos con el Señor por su misericordia, porque pues, en primer lugar nos permite estar expuestos a su palabra. Es un privilegio realmente y una gracia del Señor y como decía el pastor hace unos momentos, hoy vamos a estar continuando con el estudio de Tito. Habíamos estado estudiando el primer capítulo, el capítulo 1, y hoy vamos a empezar a estar en el capítulo 2. Realmente había pensado inicialmente exponer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, pero finalmente vamos a estar hoy en los primeros, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, pero vamos a estar exponiendo los 5 primeros versículos del capítulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en mente, vamos a estar en Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5. Ese va a ser el texto. Y vamos a continuar, que es una sección hasta el versículo 10. Vamos a continuar, Dios mediante, la próxima semana, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y preparando este sermón, este mensaje, estaba recordando que un profesor del seminario en una clase estaba respondiendo unas preguntas, ¿sí? Varias preguntas que le estaban haciendo los estudiantes, y recuerdo que una de las preguntas era que si siempre el profesor había estado allí en Grace, y la respuesta a esa pregunta fue que no siempre, que no siempre había estado. Eh, y luego vino una pregunta después y fue que ¿qué lo había motivado a él o qué lo había animado pues a estudiar allí, por qué él estudió allí y luego quedarse definitivamente en Grace? Y la respuesta a esa pregunta realmente me impactó mucho en ese momento, y lo sigue haciendo ahora, y la respuesta fue ver la vida de los profesores, poder ver que vivían lo que enseñaban, poder ver sus vidas, poder ver a sus familias y poder ver que lo que hacían era lo que la escritura era lo que demandaba hacer. Y entonces al ver eso, él cuenta que dijo, y yo quiero eso para mi vida. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Y hermanos, es más común de lo que pensamos ver a personas que hablan lo que dice la palabra de Dios, pero que la forma en que viven sus vidas, pues está muy lejos de eso que conocen o incluso de eso que predican. La realidad es que si una persona ha nacido de nuevo, si una persona ha sido regenerada, pues lo que dice la escritura es que habrá una evidencia de esa salvación, habrá una evidencia de la obra santificadora que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. El resultado del Evangelio de Jesucristo, el resultado de la salvación, el resultado de la sana doctrina, debe ser un comportamiento que corresponde. Es decir, hermanos, una vida de piedad. Y Pablo le dice a Tito que debe enseñar en Creta, lo que habíamos estado estudiando, donde abundaban los falsos maestros, pero le dice que debía enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por lo que hoy y la próxima semana veremos la conducta que corresponde a la sana doctrina en la vida, en primer lugar, de los hombres ancianos, en segundo lugar, de las mujeres ancianas, en tercer lugar, de las mujeres jóvenes, en cuarto lugar, de los hombres jóvenes, y en quinto lugar, de los siervos. Aunque repito, hoy solamente estaremos en Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pero por favor leamos los 10 versículos, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y el texto dice lo siguiente: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Versículo 3: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, en todo que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe,
para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Qué privilegio, Señor, poder estar expuestos a la sana doctrina, y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida que pueda evidenciar eso. Que podamos vivir una vida que está adornada por la verdad de tu palabra, por la verdad del Evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos en este tiempo, ayúdanos a ser fieles a la exposición de tu palabra, pero especialmente, Señor, aplica esas verdades en nuestra vida, Señor, para que podamos ser transformados a tu imagen y que el nombre de Cristo sea exaltado. Y es en su nombre que oramos. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo ha dejado a Tito en Creta. Recordemos que allí había varias iglesias y que esas iglesias tenían dificultades, tenían varios problemas, por lo que pues Tito debía solucionarlos, Tito debía corregir lo que estaba pasando allí, principalmente debía hacerlo, recordemos, estableciendo ancianos o pastores en cada ciudad. Luego vemos en los versículos 6 al 9 de ese mismo capítulo 1 que Pablo enumera los requisitos bíblicos y lo que debía caracterizar a los pastores de una iglesia local. Pero es interesante ver lo que sucede a continuación. En los versículos 10 al 16, estoy hablando del capítulo 1, allí Pablo menciona las características de los falsos maestros que estaban afectando precisamente a las iglesias allí en Creta. Pablo dice cuál era el comportamiento de esos falsos maestros en el versículo 10, dice que eran rebeldes, habladores vanos y engañadores. Pablo también dice lo que estaban haciendo, recordemos allí lo que nos decía el versículo 11, estaban trastornando familias enteras. Y recuerden, lo hacían enseñando por ganancias deshonestas y lo que enseñaban era cosas que no debían. Pero luego Pablo en el versículo 16 habla de la realidad de la vida de sus falsos maestros. Recordemos lo que dice ese texto, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y es después de que Pablo le ha dicho esto a Tito acerca de los falsos maestros que le dice lo siguiente. Por favor, miremos nuevamente el versículo 1 del capítulo 2. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí hay algo bien interesante, la expresión pero en cuanto a ti, o pero tú en otras versiones como la Reina Valera, está estableciendo un contraste. ¿Está estableciendo un contraste entre quién? Un contraste entre Tito y entre los falsos maestros. Y Pablo está haciendo una combinación allí interesante. Combina la conjunción adversativa traducida pero con el pronombre personal traducido tú. ¿Para qué? Para hacer un énfasis y establecer un contraste, pero un contraste categórico, un contraste marcado precisamente entre Tito y esos falsos maestros. De hecho, Pablo usó las mismas palabras para hacer un contraste también categórico entre Timoteo y los falsos maestros que también están afectando a la iglesia en Éfeso. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mira que allí está el contraste, eso es lo que venía diciendo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces el contraste es fuerte, el contraste es categórico, y eso es lo que está haciendo Pablo aquí también en Tito, capítulo 2, versículo 1. Recuerden lo que acaba de decir los versículos anteriores, lo que leímos ahorita. Está mencionando las características de los falsos maestros, está diciendo que ellos dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso fue lo que leímos en el versículo 16. Está diciendo cómo son ellos, qué es lo que enseñan, cómo actúan, cómo se comportan. Pero es muy importante que tengamos en mente lo que pasa en ese versículo 16, que ellos dicen que conocen al Señor, pero que con lo que hacen, con sus hechos, lo están negando. Pero ahora miren lo que sigue diciendo el texto. Pero en cuanto a ti, ¿qué dice después? Enseña. ¿Y qué debe enseñar? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Tito. ¿Qué es lo que debía hacer? Él debía enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la palabra traducida aquí como enseña tiene algo en particular, es importante porque es un verbo imperativo, es decir, es un mandato
es algo que no es opcional, es algo que debía ser Tito, es una orden. Aquí puede surgir otra pregunta, aquí, ¿a qué se refiere o qué significa enseña? Bueno, esta palabra literalmente se puede traducir como hablar, en el sentido de enseñar precisamente, pero también se puede traducir como charlar, como tener una conversación. Y hay algo especial, es que este verbo es muy amplio en su significado, por lo que implica comunicación verbal, eso es lo que implica, pero en todo tiempo, en todo tiempo y en diferentes lugares, no solamente en la iglesia, sino también podía ser en las casas, en los hogares, en alguna reunión donde hubiese compañerismo. Entonces Tito lo que debía hacer era hablar, pero es interesante el contraste que también podemos notar acá, porque recuerde que pasaba algo con los falsos maestros quienes estaban enseñando cosas que no convenían. Recuerden que esos falsos maestros era preciso taparles la boca, como leíamos en el versículo 11 de ese capítulo 1, mientras que eso pasaba con los falsos maestros, mientras que a los falsos maestros había que silenciarlos. Tito debía hablar. Y noten lo que dice el texto, debía hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, tengamos eso en mente. ¿Qué era lo que debía hablar Tito? ¿Tito debía hablar de genealogías y de discusiones acerca de la ley? No, eso no es lo que debía hacer Tito. Tito debía hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí surge también una pregunta, y es, bueno, ¿qué es sana doctrina? Porque es muy común ese término, se ha popularizado tanto que muchas personas lo mencionan, e incluso a veces preguntamos, ¿y qué entiendes por sana doctrina? Y realmente no responden correctamente. ¿Qué es sana doctrina? Bueno, la palabra sana en griego se refiere a higiene, se refiere a algo que es saludable. Y es interesante que se usa 9 veces en las epístolas pastorales. Y la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instrucción. De hecho, en el Nuevo Testamento hay 2 palabras griegas que suelen traducirse como doctrina, como instrucción o como enseñanza. Una de ellas es didaje, en referencia al contenido de la enseñanza, y la otra es didascalía, en referencia a la actividad de enseñar. Y precisamente estas 2 palabras las usa Pablo aquí en Tito, en el capítulo 1, versículo 9, donde vimos que, donde hablamos de los requisitos para los ancianos y para los obispos. Miremos ese versículo. Versículo 9 del capítulo 1 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, allí está usando didaje o didache, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, allí está usando didascalía, y refutar a los que contradicen, dice el texto. Entonces, volviendo ahí a Tito 2:1, la palabra que se usa aquí es didascalía, la que se usa en referencia a la actividad de enseñar, y lo que se enseña es la revelación especial, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que esa la doctrina es la palabra inspirada de Dios, podríamos decir que es el Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesucristo, que son las enseñanzas de los apóstoles. Y aunque Tito sí debía de enseñar sana doctrina, debía enseñar doctrina, de hecho, eso lo vimos allí cuando hablamos de los requisitos de los pastores o de los obispos, en el versículo 9 y 10, ahí del capítulo 1, eso, lo que está pasando aquí o lo que está diciendo en este versículo es que Tito debe enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, lo que corresponde o lo que, por decirlo de otra manera, lo que está en consonancia a la sana doctrina. Tito debía enseñar el estilo práctico de vida de un creyente verdadero. Interesante. Entonces, si conectamos la definición que acabamos de dar de sana doctrina, Tito debía enseñar lo que corresponde o lo que está en consonancia con la palabra inspirada de Dios, con las enseñanzas de Jesucristo, con las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, Tito debía hablar o enseñar acerca de la conducta cristiana. Porque debemos tener algo en mente, hermanos, siempre, es que la sana doctrina siempre debe estar unida a nuestra vida. Y por lo tanto, nuestra vida debe dar evidencia de esa realidad. Hermanos, cuando creemos algo y lo creemos de verdad, pues eso es lo que inevitablemente va a pasar en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Cuando estamos expuestos a la sana doctrina, empieza a suceder algo, y es que empezamos a cambiar, empezamos a corregir lo que creíamos,
Y eso se va a ver inevitablemente reflejado en el comportamiento, en la forma en que empezamos a vivir nuestra vida. Por ejemplo, para los que somos padres, si antes creíamos que debíamos criar a nuestros hijos con lo que hoy conocemos como crianza positiva, creo que muchos hemos escuchado de eso, pero ahora aprendemos que la Escritura dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, pues esa es la manera en que empezamos a criar a nuestros hijos. O sea, queremos conocer la palabra, pero lo queremos hacer porque queremos honrar a nuestro Señor, queremos darle gloria y queremos hacer lo que Él demanda en su palabra. Por ejemplo, si aprendemos que Dios es soberano, que está en control de todo cuanto existe y que todo lo que hace lo hace para su gloria y para nuestro bien eterno, entonces lo que sucede es que actuamos en consecuencia. No tememos ni vivimos con ansiedad porque dependemos de Él y no de nosotros ni de las circunstancias. Si aprendemos que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, pues esa es la forma de vida que debemos perseguir y lo que nos debe caracterizar. Hermanos, hay muchos que conocen la sana doctrina, hay muchos que tienen todas las respuestas teológicas, incluso si son difíciles, pero sus vidas están tan lejos de lo que dicen, están tan lejos de ese conocimiento intelectual que tienen. ¿Y saben qué? En ese sentido se parecen a los falsos maestros, que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Actúan como los escribas y los fariseos. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23, versículos 1 al 3. Dijo lo siguiente: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que, y escuchen, haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Wow. Hermanos, por la gracia del Señor, porque es una gracia, estamos expuestos a la sana doctrina, estamos expuestos a la exposición fiel de la palabra, y la pregunta es, ¿nuestra vida está reflejando esa sana doctrina? ¿Nuestra vida refleja lo que dice la Escritura? ¿Eres esa persona a la que están observando los demás y dicen, yo quiero vivir así? ¿Yo necesito lo que esa persona tiene? ¿Eres esa persona que muestra a Cristo en su diario vivir? O tal vez eres esa persona que predica a Cristo, pero que con lo que estás haciendo lo estás negando. Si tú eres creyente, si has sido justificado por la obra de Cristo, si esa es una realidad, pues vivirás una vida conforme al Evangelio, una vida que corresponde a la sana doctrina. Pero si no eres creyente, pues esto no es posible. Así asistas a la iglesia, así tu mamá sea devota, sea piadosa. Si no eres creyente, cualquier intento de una buena obra es lo que conocemos como pura apariencia de piedad. Pero la buena noticia es que si hoy te arrepientes genuinamente, que si hoy pones tu fe en Jesucristo, pues serás salvo y podrás vivir una vida que va a dar evidencia de lo que el Señor ha hecho en ti internamente. Porque es el Espíritu Santo quien empieza a morar en ti y que empieza a transformarte cada día a la imagen de Jesucristo. Entonces vas a empezar a amarlo y a querer vivir para su gloria en todo lo que hagas. Entonces tu vida y tu conducta será un fiel reflejo de la sana doctrina. Entonces Tito debía enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pero aquí también surge una pregunta, y es, ¿a quiénes debía enseñar Tito esto? Bueno, los versículos siguientes mencionan 5 grupos, hay 5 grupos allí, entre los cuales están los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes y los siervos. Y probablemente te estés haciendo una pregunta, y los que no son tan jóvenes, pero tampoco son tan ancianos, ¿en qué grupo están? ¿Sí? Esa es una pregunta en la que estés pensando. Pero Pablo solo está mencionando aquí 2 grupos, está mencionando jóvenes y ancianos, aquí no se están incluyendo los niños, pero es importante hacer una aclaración. Y es que en el Nuevo Testamento los miembros de las congregaciones normalmente se dividen en 2 grupos, precisamente en jóvenes y en ancianos, por lo que nosotros pertenecemos a alguno de esos 2 grupos. Sí, es una buena noticia para algunos, pero para otros no, pero eso es lo que vemos ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo,
la palabra usada para el primer grupo, ancianos, se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez la usa Pablo en referencia a sí mismo. Eso es en Filemón 9, cuando dice, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego siendo como soy Pablo, anciano, ahí está la palabra, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y hay algo importante allí, es que por esa época Pablo podría tener aproximadamente unos 60 años. ¿Sí? Y la otra ocasión en que se usa esta palabra también en el Nuevo Testamento es cuando la usa Zacarías. Recuerdan que Zacarías, pues el padre de Juan el Bautista, recordemos que él y su esposa pues no tenían hijos, y la razón de esto la vemos en Lucas 1, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice ese texto. No tenían hijos porque Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril, y ambos eran de edad, ¿qué? Avanzada. Eso es lo que dice. Luego un ángel se le aparece a Zacarías, recordemos eso, y le dice que su esposa va a tener un hijo. Y miremos lo que responde Zacarías ahí más adelante en el versículo 18. Él dice esto: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano. Mira que ahí estás utilizando esa palabra, anciano. Y mi esposa también es de edad avanzada. Es decir, que allí lo que está haciendo Zacarías es que relacionó su edad con el momento en el que ya no podían tener hijos. Sin embargo, un autor dice que en la literatura griega de la antigüedad esa palabra se aplicaba con frecuencia a los hombres aproximadamente desde sus 50 años de edad. La escritura no afirma esto, pero sí podemos tener una idea del rango de edad. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, vamos a ver el primer grupo y ese es nuestro primer punto, los hombres ancianos o los ancianos. Por favor, leamos el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Entonces, el primer grupo que debe recibir la instrucción por parte de Tito, pues son los ancianos. Y es necesario aclarar que el término usado aquí para anciano no se refiere al oficio del anciano que estudiamos hace algunas semanas y que es intercambiable con la palabra obispo y pastor. ¿Recuerdan eso? En este caso, anciano, lo que se está, la referencia en la que hace esta palabra es a hombres de una edad avanzada, a hombres mayores. Entonces podríamos decir algo como los hombres mayores deben ser. Algo así podríamos decir respecto a ese texto. Ahora, el término usado para ser es un verbo infinitivo que podría funcionar como un imperativo. En otras palabras, a los ancianos o a los hombres mayores se les están exigiendo 4 cosas que deben caracterizar su vida, que deben caracterizar su comportamiento. La primera es que deben ser sobrios, la segunda es que deben ser dignos, la tercera es que deben ser prudentes, la cuarta sanos, y miremos cada una de ellas. Vamos a la primera, sobrios. Literalmente esta palabra significa que no contiene vino o que se está libre de embriaguez, o sea, que no está borracho. Y esa debería ser una característica de los ancianos o de los hombres mayores, al igual que sucede en el caso de los pastores, que no deben ser dados al vino, como estudiamos en el versículo 7 del capítulo 1, e incluso de las ancianas, como también veremos más adelante en el versículo 3. Sin embargo, este término en este contexto se refiere más a ser lúcido como a lucidez, a ser una persona moderada. Se refiere a alguien que es moderado en su forma de vivir, a alguien que no vive una vida llena de excesos, ¿sí? Esto en contraste a los que caracterizan a algunos jóvenes, que sus vidas son totalmente diferentes, no se controlan, son personas que viven en excesos, son impulsivas, que toman decisiones a la ligera, que son controlados especialmente por sus emociones. No, los ancianos no deben caracterizarse por eso. Los ancianos deben ser sobrios, pero también, en segundo lugar, los ancianos deben ser dignos. Y en este término, en otras versiones, dignos es traducido como serios, también se puede traducir como respetables. Y no se refiere a no tener sentido del humor, no se refiere a eso, porque pues una persona lo puede tener, pero, pero el punto allí es que se ríe de lo que se debe reír en los momentos adecuados y rechaza lo que no es chistoso. ¿Sí? Ese es el punto.
¿sí? Sabe en qué momento hacer un chiste, sabe de qué reírse, sabe cuándo algo es adecuado, cuándo no, cuándo algo es pecaminoso incluso. Más bien es alguien honorable que merece todo el respeto por la forma en que esa persona se comporta. Un autor dice que esta palabra sugiere la gravedad y dignidad de porte que invita al respeto y a la reverencia. Es decir, que es alguien maduro, es alguien con experiencia, precisamente por su edad, y que por su dignidad y seriedad para tratar adecuadamente cualquier asunto es respetado. Es decir, que es alguien que se toma en serio la vida. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, a tantos adultos que están jugando a vivir y aún peor? ¿Cuántas personas que están jugando a ser cristianos? El anciano debe ser sobrio, el anciano debe ser digno, y en tercer lugar, el anciano debe ser prudente. Esa es la tercera característica. ¿A qué se refiere prudente? Bueno, se refiere a una persona que es sensata, alguien sensato, alguien que es caracterizado por el dominio propio, alguien que está controlando las pasiones de la carne, y es interesante ver algo que pasa con esta palabra. Esta palabra, prudente, es una palabra clave en esta sección. ¿Por qué? Porque se repite 5 veces. No debe ser una característica solamente de los hombres mayores, de los ancianos, sino que también debe ser una característica de las ancianas, eso lo vemos en el versículo 4, de las jóvenes, eso lo vemos en el versículo 5, de los jóvenes, versículo 6, y de todos, versículo 12. Aunque hay algo especial aquí en el versículo 4, el cual vamos a estudiar pues, ahora en unos minutos, pero miremos un momento, ahí bajen su mirada al versículo 4, y noten que aparece, la palabra prudente no aparece, allí lo que aparece es la palabra enseña. Y la pregunta que puede surgir es, entonces, ¿por qué la incluimos en este grupo? Lo que acabo de decir. Bueno, la razón es que esta palabra tiene la misma raíz etimológica y podría traducirse como inculcar prudencia. Y bueno, creo que puede surgir otra pregunta más, y es, ¿y esto en qué ayuda a la explicación de este pasaje? Bueno, esto nos ayudará cuando estemos en el versículo 4, así que tengámoslo en mente cuando lleguemos allá. Entonces, es necesario que los ancianos sean prudentes, es necesario que tengan dominio propio, pero también es necesario que todos los creyentes crezcamos en prudencia, que crezcamos en dominio propio por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es necesario que eso sea una realidad en todas las áreas. Sí, es necesario para el anciano, pero también es una necesidad que pase en la vida de todos los creyentes. En cuarto lugar, los ancianos deben ser sanos. Y aunque la palabra sanos, aquí quiero hacer una aclaración, no se refiere a sanidad física, es interesante ver que físicamente un anciano, físicamente una persona que es mayor, pues ¿qué va a pasar? Lo que normalmente vemos es que empieza a tener dificultades de salud a medida que su edad avanza. Por ejemplo, a partir de cierta edad ya su visión no es la misma, sus huesos pueden empezar a tener afectaciones, problemas en el cuerpo, pero al contrario de lo que sucede físicamente en un anciano, un hombre maduro en la fe se caracteriza, ¿por qué? Porque espiritualmente esa persona va creciendo. Cada día esa persona va siendo más parecida a Cristo por la obra del Señor en su vida, cada día esa persona teniendo más victorias sobre las tentaciones, cada día, por decirlo de algún modo, es más sano espiritualmente. ¿Sí? Entonces el versículo 2 nos dice en qué áreas deben ser sanos los ancianos. Ese mismo versículo nos dice, deben ser sanos, pero deben ser sanos ¿en qué? En la fe, deben ser sanos en el amor y deben ser sanos en la perseverancia. Miremos esa primera característica, el anciano debe ser sano en la fe. ¿Y la fe a qué se refiere? Bueno, la fe se refiere a confiar en el Señor. A eso se refiere, a una vida de total dependencia y de total confianza en Dios, debido a que la persona ha estado expuesta a la sana doctrina, que han caminado con el Señor por largo tiempo, que han vivido dificultades y han visto la fidelidad de Dios, pues precisamente por eso no han podido conocer. Y saben que el Señor es soberano, saben que el Señor es fiel, que es bondadoso, que es misericordioso, que es digno de confianza y que siempre va a obrar conforme a sus propósitos, que son perfectos, para su propia gloria, pero también para el bien eterno de sus hijos. Por lo tanto, el anciano manifiesta una confianza sana en el Señor. En segundo lugar, el anciano debe ser sano
en el amor. Es decir, sano en el amor hacia Dios, pero especialmente en el amor hacia los demás. ¿Sí? ¿En el amor hacia quién? Hacia los demás. ¿A qué no se refiere esto? Esto no se refiere al señor de edad que es sentimental, que es permisivo, con sus especialmente con sus nietos, o con todo aquel que le puede inspirar ternura o algo de confianza, sino que se refiere al señor de edad, al anciano que ha conocido más a Dios, que ha conocido más al Señor, y entonces lo ama precisamente cada día más. Y como ama más al Señor, pues también ama más a sus hermanos, ama más a los demás. Y empieza a vivir lo que dice 1 Juan 4, del 7 al 8. Miren lo que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y de pronto alguien puede preguntar, bueno, ¿y de qué formas prácticas puedo amar más a los demás? Pues mencionemos algunas. Primero, un ejemplo podría ser orando cada día más por los hermanos. Y esa es una pregunta que te están haciendo. Pues, asumimos que como creyente estás orando todo el tiempo, estás orando todos los días, pero es importante mirar también el contenido de las oraciones. ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Estás pensando en ellos? ¿Estás realmente orando en gran cantidad diariamente por tus hermanos? Es una forma de amarlos. ¿Estás orando cada día más por los perdidos, por las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Jesucristo, por tus familiares? Otro ejemplo podría ser vivir una vida de servicio para los demás. Y es vivir una vida de servicio para los demás sin esperar nada a cambio. Incluso cuando se ha rechazado, quieres servir al otro, pones al otro en primer lugar, que incluso que tú. Y cuarto, pues estar dispuesto y perdonar cualquier ofensa recibida. ¿Sí? Estamos dispuestos a perdonar, nos dijeron algo, hicieron algo y perdonamos. Los ancianos deben ser sanos en el amor. Eso es algo que los debe caracterizar a ellos. Y continuando, en tercer lugar, el anciano debe ser sano en la perseverancia. Esta palabra también se puede traducir como paciencia o se puede traducir como resistencia, y se refiere como a soportar dificultades, pero a soportarlas con gozo, a soportarlas sin que la persona esté desesperada, a soportarlas con confianza, a tal punto de que esa es la forma en que lo hace hasta el final de su existencia, hasta el final de su vida aquí. Entonces el anciano debe ser sano en la fe en Dios, debe ser sano en el amor que finalmente se refleja en los demás, y debe ser perseverante o paciente. La realidad, hermanos, es que la edad avanzada puede traer en muchas ocasiones fragilidad, puede traer soledad, enfermedades, como decíamos hace un momento, y diferentes tipos de dificultades, pero fortalecidos en la gracia, los ancianos con paciencia pueden perseverar. Y aunque Pablo está hablando aquí de los ancianos, la fe, el amor y la perseverancia deben ser características en la vida de todos los creyentes. Entonces, la sana doctrina se debe manifestar en la vida de los ancianos como, dijimos, siendo sobrios, siendo dignos, siendo prudentes, siendo sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia, de tal manera que sean ejemplos, porque ese es un punto importante. Los ancianos son ejemplos, son personas de experiencia a las que están mirando. ¿Para qué? Para que las generaciones que los siguen y que los están viendo, pues puedan imitarlos. ¿Cómo podemos imitar a alguien? Esa persona imita a Jesucristo. En segundo lugar, Tito debía enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina a un segundo grupo. Ya vimos ese primer grupo, que son los ancianos. Ahora miremos el segundo grupo, las ancianas. Leamos entonces los versículos 3 y la primera parte del versículo 4. Versículo 3 dice lo siguiente: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes. Esa es la primera parte del versículo 4. Y aquí también puede surgir otra pregunta respecto a la de estas ancianas, ¿sí? Pues, ¿qué edad o cuál es el rango de edad de ese grupo? Podríamos decir que es algo similar a la edad de los ancianos, a lo que mencionamos en el punto anterior, pero hay algunos textos ahí que nos pueden
guiar, por lo menos hay un texto que nos puede ayudar, es Primera de Timoteo 5:9, donde dice la edad mínima requerida para que una viuda pueda recibir ayuda, y la edad que aparece ahí son 60 años. Entonces, Pablo acaba de dar una instrucción a Tito acerca de los ancianos o de los hombres mayores de la iglesia, y asimismo, como dice el texto, ahora da instrucción para las ancianas. ¿Y qué instrucciones da? ¿Cuál es la exhortación que hace? ¿Cuál es la vida que debe ser conforme a la sana doctrina para un anciano? Bueno, el texto nos dice, en primer lugar, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, y que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes. Entonces vamos a estar mirando cada uno de esos puntos. Miramos el primero. Las ancianas eh, deben ser referentes, deben ser reverentes en su conducta. Eh, ¿Y esto qué significa? Ser reverentes en su conducta. Bueno, esta palabra, digamos que literalmente está relacionada con la conducta de un sacerdote en el templo. ¿Y a qué alude? Bueno, alude a lo que es propio de una persona santa, una persona que es ejemplo por cómo se comporta y por la vida de piedad que esa persona vive. Las ancianas deben ser mujeres que practican la piedad. ¿Por qué? Porque pertenecen a Dios. Por la obra de Cristo, pues empiezan a reflejar lo que el Señor hizo en sus vidas. Son mujeres que son ejemplo porque viven precisamente exteriormente lo que el Señor hizo en ellas internamente. Entonces, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, pero también deben ser no calumniadoras. Miren lo que continúa diciendo el texto, no calumniadoras. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es eso de ser no calumniador? ¿Qué es ser calumniador? Bueno, aquí significa que las ancianas no deben ser chismosas ni malintencionadas. A eso es a lo que se refiere el texto. Es decir, que deben ser discretas. Y yo creo que eso no solamente para las ancianas, sino para tantas personas cuesta tanto, o sea, cuesta para muchos el no ser calumniador, el ser discreto. Cuando se recibe una información, muchos quieren gritarla rápidamente, quieren contarla, pero hacen más daño cuando la motivación de eso es malintencionada, cuando se vive de chisme en chisme, hablando mal del otro con otros, murmurando y cuando murmuran haciéndolo con calumnias. Y hermanos, quiero decirles que esto es muy grave para la iglesia. Esto no debe pasar. Y si algún anciano o cualquier otra persona está haciendo esto, debe parar ya, debe arrepentirse y debe procurar con la ayuda del Señor no hacerlo más. Y aquí hay algo interesante, y es que la palabra griega usada aquí es diabolos, ese término que se utiliza más de 30 veces en el Nuevo Testamento para referirse a quién, a Satanás, quien es el padre de la mentira. Recuerden que las ancianas deben ser ejemplo, por lo que es necesario que sean prudentes y que hablen, pero hablen para edificación y no para destrucción. Es necesario refrenar la lengua. Es necesario que incluso antes de hablar pensemos si lo que vamos a decir edifica, si lo que se va a decir glorifica al Señor. Las ancianas no deben ser calumniadoras, pero tampoco deben ser, siguiente punto, esclavas de mucho vino. Y así como los ancianos deben ser sobrios, como vimos, de la misma manera las ancianas eh, deben serlo, no deben ser esclavas del vino, así como los pastores no deben ser dados al vino, como también lo estudiamos con anterioridad. Las ancianas no deben ser esclavas de mucho vino, las ancianas no deben embriagarse, no deben depender del vino, pero tampoco de cualquier otra sustancia. O sea, el punto es que no sean controladas por nada al punto de ser esclavizadas. Y aquí quiero hacer una aclaración, y es que eh, algunos pueden pensar, uy, ese texto dice, como la interpretación debe ser literal, ese texto solamente dice vino. Uy, no dijo cerveza o no dijo whisky. No, no se trata de eso. No es solamente vino, sino cualquier otra sustancia que la pueda controlar y que incluso puede llegar a ser esclavizada por esa sustancia. Hago otra aclaración, como hemos dicho en algunos momentos. Esto no significa que nunca se pueda tomar un vino una persona, sino que se refiere a que una anciana no puede ser esclava de la vida o de cualquier otra cosa o de cualquier otro vicio. En cuarto lugar, las ancianas deben enseñar lo bueno. Y aquí pasa también algo que
que llama la atención es que después de ver lo que no deben hacer las ancianas de la congregación, ahora Pablo dice qué es lo que sí deben hacer. ¿Y qué deben hacer las ancianas? Bueno, deben enseñar lo bueno, o como dicen otras versiones, deben ser maestras del bien, es decir, maestras de lo que es excelente, podríamos decirlo de esa manera. Y deben ser maestras debido a qué? A sus vidas ejemplares que están caracterizadas, ¿por qué? Por la piedad. Esto en contraste de las que son calumniadoras, cuyo ejemplo lo que hace es destruir y no edificar. Y aquí pueden surgir algunas preguntas también. Y la primera es, entonces, ¿una mujer sí puede enseñar? Y si es así, ¿a quiénes deben enseñar? Bueno, en primer lugar, la enseñanza en la que habla este versículo no es en el sentido del que habla primera de Timoteo 2, en el versículo 12 al 14, que ese sentido pues está vetado para la mujer. Recordemos lo que dice ese texto. Primera de Timoteo 2, versículo 12 hasta el 14. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Sí? Muchos argumentan aquí diferentes razones que no son bíblicas para no aceptar este mandato. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 13. Allí está la razón, noten lo que dice. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Allí no dicen que es un tema cultural, que es un tema de machismo, ¿no? Allí está la razón. No se trata de eso, no se trata de cultura, sino que el Señor sabio y soberano asignó roles diferentes al hombre y a la mujer, y no porque el hombre sea superior a la mujer, porque aunque son diferentes físicamente y funcionalmente, son iguales en términos de valor y en términos espirituales. Entonces, ¿cuál es el sentido de la enseñanza en este pasaje? Y recuerda lo que dijimos hace un momento acerca de la palabra prudencia, cuando dijimos que era una palabra clave que se repetía eh, aproximadamente 5 veces en el texto, y que tenía pues relación con enseño usada, con esta palabra usada aquí. Bueno, el punto es que la palabra usada aquí no es la que normalmente se usa para enseñar didasco, que es la que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esa palabra normalmente se usa en relación con enseñanza. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí esta palabra tiene que ver con inculcar prudencia, Está mejor. tiene que ver con transmitir sensatez. Es más, otro término que se puede usar es aconsejar, es un buen término. Entonces las ancianas de la congregación lo que deben hacer es enseñar, instruir o aconsejar. ¿Y a quiénes? ¿A quiénes deben hacerlo? ¿A quiénes deben enseñar? ¿A quiénes deben aconsejar? Bueno, miremos nuevamente lo que dice la parte final del versículo 3. La primera parte del versículo y la primera parte del versículo que continúa. El texto dice que enseñen lo bueno. Y luego dice que enseñen a las jóvenes. Las mujeres ancianas de la iglesia deben enseñar, y especialmente con su ejemplo, el cual va a ser visto por toda la iglesia, el cual va a ser visto por los demás, pero aquí deben enseñar a las mujeres jóvenes. Claro, las mujeres también pueden enseñar a los niños y en particular a sus propios hijos, pero el ejemplo es fundamental allí. Las personas, cuando empiezan a ver lo que hace una mujer o lo que hace cualquier otra persona, empiezan a ver sus vidas, empiezan a ver que lo que hablábamos inicialmente con el caso del profesor, lo que vemos con cualquier persona que su vida está adornada con la doctrina o con la verdad del evangelio, pues eso también nos enseña. Y algo bien interesante respecto al ejemplo que puede dar una esposa a un esposo incrédulo. Miren lo que dice Primera de Pedro, en capítulo 3, versículo 1 al 2. El texto dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer, la buena noticia, noten lo que dice después: la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Wow. La vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar que la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Es impresionante lo que puede ser una vida santa, lo que puede ser una vida que muestra a Cristo, una vida que habla de la Escritura sin decir palabras. Y esa es una pregunta que debemos hacernos. Amadas hermanas de IBCC, ¿esto es lo que hacen sus vidas? Su vida pura y su conducta hablan de la Escritura sin palabras.
Si es así, qué bendición. Si no es así, que el Señor les ayude y que el Señor nos ayude cada día a poder hacer que nuestra vida y lo que hacemos hable sin necesidad de decir palabras. Claro, tenemos que predicar el Evangelio, pero lo que predicamos tiene que estar en consonancia con lo que hacemos. Entonces las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, pero ¿y qué deben enseñar? Bueno, esta pregunta nos lleva al tercer grupo y a nuestro tercer punto, y es que son las jóvenes. Entonces estamos diciendo que las ancianas deben enseñar lo bueno, y miren lo que continúa diciendo el versículo 4, que enseñen a las jóvenes ¿a qué? Aquí dice que deben enseñar, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y noten lo que dice la parte final, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por el contexto parece que Pablo está hablando aquí pues a las mujeres que son casadas, por lo que el rango de edad es amplio y como vemos lo que deben enseñar son cosas prácticas. Miremos cada una de ellas. En primer lugar, ¿qué es lo que deben enseñar? Las ancianas, recuerden que a las que se les dice que deben enseñar a las jóvenes. ¿Y qué es lo que deben enseñar? Bueno, en primer lugar, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. La lista empieza con que las mujeres jóvenes amen a sus esposos y que amen a sus hijos. Y pareciera extraño que alguien, en este caso las ancianas, pues deban enseñar esto a las más jóvenes. Y la razón es porque podríamos pensar pues, que eso es lo obvio, que eso es lo natural, que eso es lo que una mujer debería hacer, amar a su esposo y amar a sus hijos, que eso sería lo normal, eso sería lo que corresponde. Pero ¿en qué tipo de amor está pensando Pablo aquí? Bueno, miremos lo que dice MacArthur en el caso de los esposos. Pablo no está hablando de amor romántico o de amor. Pablo no está hablando de amor romántico sexual, lo cual por cierto tiene su lugar apropiado en el matrimonio, sino de un amor comprometido que las esposas piadosas eligen tener hacia sus esposos, el mismo que los esposos piadosos toman la decisión de tener por sus esposas, de acuerdo a Efesios 5:25. Entonces ese amor es un amor voluntario en obediencia al Señor, no es condicional, es decir, no se trata de amar al esposo con condiciones si es creyente o si se comporta de alguna manera en especial, no, se trata de amarlo incondicionalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que da gloria al Señor. Y esa no es una realidad en la vida de las mujeres jóvenes que están casadas. Si esa no es la realidad en la vida de una mujer, pues eso es lo que debe pasar, eso es lo que debe suceder. Es necesario que se ejerciten en hacerlo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con la ayuda del Señor. Es necesario que crezcan en ello, porque si no lo hacen, están pecando. En el caso de los hijos, los deben amar genuinamente, también sin condiciones, y la mejor forma de amarlos es criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es guiarlos a Cristo cada día aprovechando cada oportunidad, cada situación para hacerlo. Y las ancianas deben enseñar eso, y especialmente como con su ejemplo. A las más jóvenes, a amar a sus esposos, pero también a amar a sus hijos. ¿Qué más deben enseñar? En segundo lugar, a ser prudentes. Y como dije hace un momento, esta es una característica que Pablo menciona en repetidas ocasiones en este pasaje. Y claro, las mujeres jóvenes no son la excepción. Las ancianas deben enseñarles a ser prudentes, como dijimos, a ser sensatas, pero especialmente a ser caracterizadas por el dominio propio. Y la verdad, hermanos, es que el trabajo en el hogar no es un trabajo fácil. El trabajo en el hogar es un trabajo arduo, es algo difícil. Administrar el hogar, instruir a sus hijos, y algunas veces los hijos son un poco inquietos. ¿Y quién mejor, hermanos, para enseñar que las ancianas? ¿Por qué? Porque han vivido esa experiencia y les pueden aconsejar sabiamente. También deben ser puras, deben enseñar a que sean puras. Es decir, esta palabra pura se refiere a puras de pensamiento, pero también puras en lo que dicen, en lo que hablan y en lo que hacen, en acción. Y se refiere también a pureza moral, a pureza sexual, a fidelidad matrimonial.
a ser recatadas en lo que hacen, a ser recatadas en cómo se visten, en cómo hablan. Recordemos lo que dijo Pedro a las mujeres casadas, ahí en Primera de Pedro 3, versículos 3 al 6. Dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno. ¿Con qué? Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentados por ningún temor. Siguiente, deben ser hacendosas en el hogar. La traducción literal de esto es trabajando en el hogar. Y una mejor traducción podría ser cuidadosas del hogar o cuidadoras del hogar. Es decir, deben ser administradoras, pero no ser administradoras del hogar diligentes, deben administrar sus casas diligentemente. Y yo creo que un ejemplo claro es el que conocemos de la mujer virtuosa y de Proverbios 31. Pero el punto es que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a que el hogar es la prioridad. Su familia es la prioridad, su esposo es la prioridad, sus hijos son la prioridad, no un trabajo ni nada similar, ese es el punto. También deben ser amables, y eso es lo que deben enseñar los ancianos, a que sean amables. Y ser amables se refiere a ser consideradas, podemos decir a ser amigables. Y este punto es importante porque, como decía anteriormente, la tarea del hogar no es fácil. A veces es desgastante, es difícil, pero aún así, en medio de estas situaciones, las jóvenes se deben caracterizar por su amabilidad y por tener una consideración bondadosa con su esposo y con los demás. También deben ser sujetas a sus maridos. Eso también deben hacer de las ancianas a las mujeres jóvenes, a ser sujetas a sus maridos. Y eso es lo que finalmente vemos allí. Las mujeres jóvenes deben sujetarse a sus maridos y esa sujeción debe tener una característica especial, debe ser una sujeción continua y debe ser una sujeción voluntaria. Pero noten que dice que la sujeción debe ser ¿a quién? A los maridos, es decir, a sus esposos. Y, y creo que también hemos hablado de esto en la iglesia, acerca de la sujeción, acerca de la sumisión, porque este ha sido un tema de gran controversia hasta el punto de que muchos lo pueden asociar con algo cultural, lo pueden asociar con machismo, incluso con esclavitud y hasta maltrato. Algunos con desigualdad, pero ya hemos dicho que el hombre y la mujer, aunque son diferentes físicamente, aunque son diferentes funcionalmente, son iguales en términos de valor espiritualmente. Pero quiero que leamos para que recordemos Efesios 5, al 22 al 24. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Pues el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del pueblo. Versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo. ¿A quién? A sus maridos, ¿en qué? En todo. Esto es lo que el Señor estableció en su palabra. Ese es el diseño de Dios y por lo tanto, pues eso es lo que sus hijos deben hacer. Eso es lo que debemos hacer. Obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y es necesario que las mujeres se sujeten a sus esposos, pero que lo hagan con gozo. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor demanda. Porque queremos servir a nuestro Dios y queremos hacerlo de la mejor manera. Queremos conocerlo cada día más, queremos saber qué es lo que dice su palabra, pero queremos que esas verdades sean aplicadas a nuestra vida. Eso es lo que procura ser un verdadero hijo de Dios, obedecer a su Señor. Vivir una vida que da evidencia de la obra del Espíritu Santo. Pero miren cómo finaliza este texto. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dicho de otra manera, para no traer descrédito al Evangelio, para no traer descrédito a Jesucristo. Las mujeres jóvenes deben comportarse de tal manera que vivan lo que dicen. No pueden permitir que los incrédulos vean hipocresía en sus vidas. Hermanos, y esta es una exhortación para todos. Los incrédulos están aprovechando cada situación, están juzgando cada momento del Evangelio, están juzgando cada momento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la forma
en la que viven los que dicen que son cristianos, por la forma en la que viven en sus hogares, en sus trabajos, cuando van de paseo, en todo momento. Es necesario predicar el Evangelio de Cristo y es necesario predicarlo con nuestra manera de vivir, para que si Dios así lo quiere, como decía en la introducción aquel profesor, al ver las vidas de los demás, pues algunos puedan decir, yo quiero eso, yo quiero a Cristo en mi vida. Hermanos, si somos creyentes, debemos vivir vidas que correspondan a la sana doctrina. Y esa sana doctrina que, por pura gracia del Señor, estamos siendo expuestos. ¿Y para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que el Señor nos ayude, oremos.